Nuevo récord de contagios otra vez en Castilla y León. La situación se desboca y ya es prácticamente imposible controlar todos los brotes. Por eso hoy han empezado las pruebas masivas. Rabanedo, en León, es la primera localidad que se somete a los test de sus vecinos. La intención es que vaya el mayor número posible para poder detectar positivos. Muy buenas tardes. Es la estrategia del Gobierno regional encontrar positivos en las localidades donde ya se ha perdido el rastro del virus. Con las pruebas de antígenos, además, se determinan los contagios que incluso no tienen síntomas. Roberto Núñez. La respuesta ha sido masiva en San Andrés del Rabanedo en esa búsqueda de los asintomáticos que han sido el gran factor desencadenante del alto número de contagios en este municipio. 840 casos por cada 100.000 habitantes. La respuesta está siendo buena, se espera alcanzar las 8.000 pruebas en el día de hoy. Como te vete ahí el hisopo ese, pues te molesta un poco. Sí, merece la pena por lo menos quitarse el comecoco de cabeza. Sí, por lo menos que puedan saber quién los lo tienen y quién no, claro. Pero bueno, que nadie te quita de que salir de aquí y te contagies. La Junta acata la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Ese órgano determina que se deben mantener las visitas a las residencias de mayores y que los ancianos también pueden salir de esos centros. Sara Martín. Sí, según el fallo de la Sala, esta prohibición debería estar amparada bajo la Ley de Estados de Alarma, Excepción y Sitio, y no bajo la Ley de Medidas Especiales en materia de salud pública. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León cree que se están coartando los derechos fundamentales de un sector de la población. La Junta, por su parte, respeta la sentencia y mantendrá las visitas. La mayoría de las personas con enfermedades raras han tenido que suspender sus tratamientos por culpa de la pandemia. Ellos son pacientes de riesgo y a eso suman la cancelación de los cuidados habituales. Los bancos de alimentos no dan abasto desde que comenzó esta situación. Cada vez más gente echa mano de la ayuda de los 10 bancos de alimentos que hay en Castilla y León y cada vez son menos las donaciones. En ciudades como Palencia las peticiones se han disparado un 40%. Su parado de larga duración y es que es lo que tienes para comer lo que te puede dar. Y esto con el COVID. Ahora vas a comprar comida al supermercado y está cada vez más caro. Ya es una realidad, comienzan las ceremonias para celebrar el año jubilar. En Burgos, además, se recuerdan los 800 años de la colocación de la primera piedra de la catedral. La Eucaristía se ha celebrado esta misma mañana y la han podido ver en directo en esta casa. Noelia Ordóñez. Con la apertura de la Puerta Santa del Perdón comienza el año jubilar concedido por la Santa Sede a la Archidiócesis de Burgos con motivo del 8º centenario de la catedral. También en esta Eucaristía se ha despedido el arzobispo de Burgos, don Fidel. Las lluvias y el viento van a menos y los avisos se van desactivando. Esta tarde quedarán algunos chubascos dispersos y rachas de cierta intensidad, pero mucho menos fuertes que en las últimas horas. Castilla y León, lamentablemente, ya supera la cifra oficial de los 100.000 contagiados en total desde que comenzó la pandemia. Hoy volvemos a tocar techo con el número de positivos diarios porque alcanzamos los 2.244 en tan solo 24 horas. Sigue muriendo gente, 39 personas han perdido la vida, 37 en hospitales y 2 más en residencias. Con esas cifras, hoy han comenzado a realizarse las pruebas masivas que anunciaba el Gobierno regional esta misma semana. El primer municipio llamado a participar está en León, San Andrés del Rabanedo. Nos vamos hasta allí en directo. Roberto Núñez.
El ritmo ha ido decreciendo a lo largo de la mañana, pero la verdad es que la respuesta ha sido masiva en las primeras horas de estos test de antígenos en San Andrés del Rabanedo. Se ha visto una larga cola durante gran parte de la mañana. Ha habido muchas personas que han esperado más de una hora para realizarse estas pruebas. Todo el municipio parece concienciado de la necesidad de responder a este llamamiento para localizar a los positivos asintomáticos. El gran problema en esta segunda ola en municipios como San Andrés, puesto que son los que están contagiando y los que han hecho que se disparen las cifras y que el virus esté fuera de control, como reconocen las autoridades sanitarias, que esperan con estas pruebas volver a controlarlo. Entre este fin de semana y el próximo quieren llegar al mayor número posible dentro de los 30.000 habitantes de San Andrés del Rabanedo. Hoy, visto el ritmo que llevan, esperan llegar a los 8.000. Y para yugular de alguna manera la expansión que estaba produciendo el coronavirus en esta zona de León, en este ayuntamiento, que nos tenía preocupados. Como es un poco todo raro, bueno, pues si sabes que eres negativo, bueno, pues estás un poco más tranquilo. Sí, merece la pena por lo menos quitarse el comecocos de cabeza. Por lo menos que puedan saber quién los lo tiene y quién no, claro. No, más que nada para quitar la duda de que si tenemos algo o no tenemos nada. Ya nos avisan y nos han dado una hoja informativa de lo que tenemos que hacer. Entre las medidas restrictivas que entraron ayer en vigor en nuestra comunidad estaba la suspensión de las visitas a las residencias de mayores y las salidas de los propios residentes. Pues bien, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León lo ha rechazado. Sara Martín, ¿cuál es la posición de la Junta? La Junta obedece a la sentencia y mantiene las visitas a las residencias de mayores. Esto ocurre solo unas horas después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León rechazara esta suspensión. Entiende que la restricción debería estar amparada bajo la Ley de Estados de Alarma, Excepción y Sitio, y no bajo la Ley de Medidas Especiales en materia de salud pública. La Sala cree que no está justificado que para imponer el toque de queda se precise la declaración del estado de alarma, pero para prohibir la circulación durante todo el día de un sector específico de la población, no. Según el fallo, la especial vulnerabilidad de las personas mayores que viven en estas residencias hace que necesiten más protección, pero que no es indispensable coartar los derechos fundamentales en mayor medida respecto al resto de ciudadanos. Nada se dice sobre las visitas a los centros de protección de menores, donde sí seguirán suspendidas. El colectivo en apoyo a las residencias de mayores está de acuerdo con esta decisión. Consideramos que la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León no hace otra cosa que darnos la razón a nuestra plataforma. En un principio, desde Sanidad, sin contar con las residencias, nos prohibieron las visitas, lo cual nosotros lo acatamos porque pensamos que en estos momentos debemos ir todos a una y respetar las decisiones. Si bien es cierto que pensamos que las visitas en las residencias son totalmente necesarias, tenemos que tener en cuenta la situación epidemiológica de cada uno de los centros, la situación social donde se encuentra. Bueno, están siendo meses realmente duros, de pérdidas, de cambios, y eso afecta física y mentalmente. Desde el primer estado de alarma, las consultas psicológicas se han disparado casi un 170%. En el Hospital de Burgos, por ejemplo, cada semana una treintena de pacientes piden ayuda al servicio de psiquiatría. Llevamos muchos meses de adaptación a cambios y problemas con una exigencia que nos está sobrepasando. En marzo vivimos una primera fase de lucha y compromiso que nos dio fuerza para mantenernos en una segunda fase. Pero ahora, inmersos en la tercera, los psiquiatras empiezan a ver el cansancio y el deterioro físico y mental, sobre todo en las personas mayores y en las que viven solas. Vamos a fracasar. Cuando fracasemos, empezarán a surgir angustias y ansiedades individualmente que colectivamente se perciben en griteríos, alarmas, altercados. A estos cambios ahora se añade el de la luz. Anochece pronto y esto afecta emocionalmente y al sueño. Para ello, los expertos recomiendan adaptar las actividades o comprarse una lámpara de luminoterapia. Esa exigencia adaptativa implica estrés.
Para superar este tiempo, los psiquiatras dicen que necesitamos normas claras que nos aporten tranquilidad, esa que tanto necesitan los que tienen fobia al contagio. Cada vez más personas tienen miedo a la proximidad física. ¿Y cuál es la mejor vacuna contra la distancia? Este es un problema, porque no la tenemos. La mejor vacuna contra la distancia es la seguridad. Para luchar contra ello, mascarilla, higiene de manos y distancia, porque necesitamos seguridad en estos tiempos en los que solo vemos oscuridad. Ese vídeo que acaban de ver es de la Policía Nacional, que estrena canal en la red social TikTok para llegar a los más jóvenes. Aún así, muchos siguen desoyendo las normas. Anoche en Salamanca, la policía local tuvo que intervenir 11 fiestas. Además, detuvieron a una mujer que amenazó a las autoridades cuando llegaron a su casa tras un aviso por ruido. Ha habido también una decena de sanciones por saltarse el toque de queda en la capital salmantina. Bueno, y en cuanto a la incidencia en el resto del país, en Cataluña la propagación del virus sigue a la baja, a pesar de que suman casi 4.500 contagios hoy y 61 fallecidos. Comunidad Valenciana añade más de 2.000 casos nuevos y donde se ha disparado esa tasa de positivos hoy es en el País Vasco, con casi 1.500. En Murcia se han producido 9 muertes, todo según los datos que van actualizando algunas comunidades autónomas en fin de semana. Anoche en Galicia la hostelería bajaba la persiana después de que la Xunta ordenase el cierre para controlar la situación sanitaria. Además han limitado la movilidad al 60% de la población. Ese mismo cierre de bares y de restaurantes se aplica hoy en Murcia y en País Vasco. En esta última han decretado además el toque de queda a las 10 de la noche. Porque no. Bueno, Jesús, aquí te vamos a entregar estos alimentos para que te sirvan para algo. Muchas gracias. Pues mira, le ponemos la leche, hay que asegurar esto, está bien. Todo lo que es un momentín, ¿ah? Los 10 bancos de alimentos que hay en nuestra comunidad proporcionan ayuda diariamente a unas 65.000 personas. Ahí lo están viendo. La crisis económica del coronavirus ha provocado que cada vez más familias necesiten de estos recursos. Desde marzo, de hecho, ha aumentado en un 15% las personas que demandan estos servicios. Pero en provincias como Palencia, el incremento es todavía mayor. Vamos hasta allí, Lola Rebolleda. En Palencia, muy buenas tardes, ha incrementado el número de usuarios en un 40% desde el inicio de la pandemia. Nos dicen desde el Banco de Alimentos de esta provincia que nunca han vivido una situación peor. Lo hacen frente, aún así, a esta gran demanda de alimentos gracias a las aportaciones, sobre todo de las empresas, porque han disminuido las donaciones de los particulares. Ahora están a la espera de que les llegue una cámara frigorífica que les va a permitir el reparto de alimentos frescos. Comienzan la jornada en el Banco de Alimentos cargando uno de los camiones de reparto, en esta ocasión destinado a un centro que alimenta a cerca de 40 familias. Muchas gracias. Nada, hijo, que repartáis bien. Y una vez en la asociación... Aquí tienen los alimentos. Gracias, que Dios la bendiga. Para muchos, la única manera de llenar la despensa. Difícil, pero gracias a Dios que a nosotros nos da esta ayuda. Lo que tienes para comer, lo que te puede dar, y esto con el COVID. Ahora vas a comprar comida al supermercado y está cada vez más caro. Sí, ahora en pandemia mucho más. Personas que se han quedado sin trabajo. El Banco de Alimentos de Palencia trabaja a un fuerte ritmo desde el inicio de la pandemia. Ahora favor, trae una caja de barritas. Bien lo saben estos voluntarios que llevan años ayudando aquí. Es la peor época de todo. Por eso se necesita, pues,
que colaboren con algo de leche o algo. La caída en las donaciones particulares la suplen las empresas. Además, están a la espera de una cámara frigorífica que permita repartir alimentos frescos. Es verdad que no podemos dar producto perecedero, que estamos en ello gracias a la FESVAL, la Federación Nacional de Bancos de Alimentos, lo estamos esperando. Una labor más fundamental que nunca, la de estos lugares que temen que lo peor esté por llegar. Una asociación de vecinos de Valladolid también se ha puesto en marcha para ayudar en su barrio de La Rondilla. Hoy han comenzado una campaña para recoger alimentos no perecederos y productos de higiene cada primer sábado de mes. Luego los reparten entre las personas más necesitadas de la zona. Y la gente responde porque las necesidades hay que cubrirlas, las básicas, donde no llega la administración tenemos que llevar los vecinos y las vecinas y es lo que hacemos. Creo que es fundamental ayudar a las personas necesitadas y a las familias que están sufriendo toda esta desgracia del COVID. Porque hay gente que lo necesita y entonces unos por otros hay que hacerlo. La crisis abarca numerosos ámbitos y cala en la sociedad. Por eso ya hay diversos movimientos que piden más actuación por parte de las administraciones. Hoy en Zamora, la plataforma Plan de Choque Social se concentra en la calle para denunciar que la población vuelve a ser la que paga las peores consecuencias. Salomé Mateos, ¿qué reivindican? Lo que reivindican son servicios públicos de calidad para evitar que esta crisis se cebe aún más con la población. Necesitamos, dicen, un sistema sanitario y educativo fuerte que llegue a toda la ciudadanía, que las familias no se queden sin ingresos. Creen que no se pueden cerrar los negocios a cambio de nada, sin alternativas económicas. Por eso le piden a la población que se movilice y que no dejen que simplemente esto ocurra. Pedimos una salida justa a la crisis, pedimos que se paren todos los desahucios, que haya una moratoria, pedimos que el ingreso mínimo vital sea un ingreso suficiente e incondicional. Reivindicamos que haya unas pensiones justas para la gente mayor, que además ahora mismo son los que realmente están sufriendo mucho más las consecuencias de la crisis que cualquier otra parte de la población. Aquí en Valladolid, el movimiento por la escuela pública, laica y gratuita se ha concentrado de manera simbólica para protestar por las condiciones laborales y sociales en las que se encuentran durante esta pandemia. Se sienten desprotegidos y piden a las administraciones que lleven a cabo de forma real las promesas que habían hecho al principio de la pandemia, como por ejemplo la contratación de más profesionales o la adaptación de las plataformas online. Gracias al esfuerzo puesto por la comunidad educativa. Y alumnos y alumnas. Revisar la plataforma que funcione en condiciones, una formación adecuada, detectar a los alumnos que tienen carencias digitales, hacer un censo bien en condiciones y luego pues disminuir la ratio y contratar más profesorado de apoyo. Ya de apoyo, no vuelvo a decir, no solo educativo, sino de administración y de sanidad. Él es David Ferrero, zamorano de 28 años. Está finalizando su tratamiento contra un linfoma. Y esta es la plataforma en la que pide el apoyo de todos para que se inviertan más recursos en las pruebas de detección precoz. Igual que se hacen mamografías a las mujeres de más de 40 años, él cree que otros tipos de cáncer no se están detectando a tiempo. Superar el cáncer no solo supone eliminar la enfermedad del cuerpo, también hay que dominar las secuelas que deja a nivel anímico. Con ese punto de partida ha comenzado su último libro el psicólogo segoviano Antolín Yagüe. Más que un libro, es una pequeña guía para ayudar a todos los guerreros que tras vencer al cáncer, el miedo y la angustia se apoderan de ellos. El cáncer al poco tiempo, en muy corto espacio de tiempo, se les instala en el pensamiento. Entonces ahí se les instala ya no en forma tumoral, sino en forma traumática. Superar al cáncer después del cáncer les aporta las herramientas suficientes para construir unas claves a través del método Mind System. Uno de los consejos más esenciales es la aceptación personal de las cosas que están ocurriendo en cada persona individualmente. Es decir, las cosas no ocurren porque sí, siempre hay un motivo y de todo se puede aprender algo. Un método que ya ha beneficiado a más de 4.000 pacientes a recuperar la vida que tenían antes de esta enfermedad y que ahora, en la actualidad, adquiere aún más protagonismo.
también tiene capacidad el método y extensión para abordar la problemática traumática que está dejando el coronavirus. Un libro que el propio profesor Yagüe publica con el objetivo de devolver las ganas de vivir a quienes en un día la enfermedad se las quiso quitar. La historia que les vamos a contar ahora refleja la realidad de los afectados por alguna enfermedad rara. La suspensión de sus tratamientos de logopedia, fisioterapia o apoyo psicológico les está afectando de lleno. Son personas de riesgo y las consultas telefónicas no son suficientes. Esther padece pemfigoide ampolloso, una enfermedad rara. Por cada 1 millón de personas hay 5 afectados por estas patologías autoinmunes en las que se producen quemaduras en la piel. Las lesiones han continuado afectando a estas personas durante el confinamiento, pero no los tratamientos. El 90% de las personas con enfermedades raras han visto suspendidas sus terapias. Un parón que, sumado a las consultas telefónicas, ha afectado mucho a los enfermos. Es muy difícil el estar tranquilamente en tu casa. Se han encontrado con que no podían salir a la calle y venían de un periodo de estar ya sin salir, con lo cual psicológicamente sí que les ha afectado bastante. Durante estos meses han buscado alternativas para eliminar la sensación de estar encerrados en casa. Me he encontrado personas que lo han normalizado tan normal. Me he encontrado personas con un poquito de miedo, me he encontrado personas con muchísimo miedo y me he encontrado con personas con terror. Agradecen el trato recibido por parte de los dermatólogos. Recuerdan que los afectados por alguna enfermedad rara son muy vulnerables. Se necesita mucha rehabilitación, se necesita logopedia y todos estos servicios han quedado totalmente interrumpidos durante la pandemia. Por ello piden que el coronavirus no les deje en un segundo plano, porque ahora que los tratamientos volvían a retomarse, de nuevo la pandemia ha obligado a paralizarlos. Pues en Castilla y León, 9 de cada 10 personas afectadas por una enfermedad rara han dejado de recibir sus tratamientos. En muchas ocasiones, a la desesperación se ha unido el miedo al contagio y eso ha provocado que algunos pacientes directamente no hayan querido acudir a recibir sus terapias. La verdad que compaginar COVID y enfermedades raras es imposible, es incompatible. Entonces hay que hacer un esfuerzo mayor y ahora que estamos en una segunda ola, parece ser, pues sigo insistiendo, es necesario que las personas afectadas y las familias sigan estando ahí, las tengamos presentes desde el ámbito sanitario y desde el ámbito social para que no se queden atrás. Los castellanos y leoneses respaldan la gestión de la Junta durante la crisis sanitaria. Es uno de los titulares que nos deja la encuesta realizada por Sigma 2 y que recoge hoy la agencia de noticias ICAL. Según este sondeo, la mayoría aprueba el trabajo realizado por el Ejecutivo frente al 19% que tacha de mala o muy mala la gestión autonómica. Además, el desmarque de la Junta para apoyar las restricciones del Ministerio de Sanidad ha contado con gran respaldo de la ciudadanía. En cuanto al Gobierno central, más de la mitad de los encuestados no están satisfechos con cómo ha manejado la situación. También se ha preguntado por la valoración que hace nuestra comunidad de los líderes políticos y aquí solo aprueba el presidente de la Junta. Alfonso Fernández Mañueco obtiene un aprobado raspado y Gea y Tudanca suspenden. Y en cuanto a los líderes nacionales, ninguno aprueba. La mejor valorada es la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, obtiene tan solo un 3,8. Y el próximo inquilino de la Casa Blanca se decide voto a voto, aunque la ventaja de Biden sobre Trump es cada vez más evidente. La elección se juega en 4 estados clave, aunque solo Pensilvania, con 20 electores, otorgaría a Biden los 270 que necesita. El candidato demócrata se ha mostrado convencido de que va a ganar estas elecciones y en las calles sus seguidores, ya lo ven, lo están celebrando. My fellow Americans, we don't have a final declaration of victory yet, but the numbers tell us it's clear, tell us a clear and convincing story. We're going to win this race. Just look at what has happened since yesterday.
Se lo adelantábamos ayer, el rey emérito se enfrenta a una tercera investigación por presuntas actividades económicas. Pues bien, según una información del diario El Mundo, Antiblanqueo habría descubierto una nueva fortuna oculta en la lista británica de Jersey. Don Juan Carlos sería el beneficiario de una asociación que habría movido al menos 5 millones de euros. Nueva acción de los hosteleros de Palencia para protestar por el cierre temporal de sus establecimientos. Esta mañana han acudido a la sede de Correos para enviar sus cartas a los Reyes Magos. Todas tenían la misma petición, que les dejen trabajar. Muchas gracias, chicos. Gracias. En lo que va de campaña micológica, solamente en la provincia de Soria se han confiscado 3.000 kilos de níscalos. Una de las formas para controlar la calidad y la trazabilidad de las setas son los puntos de compraventa. Irene Rodríguez, cuéntanos cómo funcionan. Pues en puntos como estos de compraventa de setas se controla todo el recorrido que realizan estos productos. Aquí están obligados a exigir a cada recolector su licencia comercial y cada uno de estos recolectores puede traer al día decenas de kilos de boletus o de níscalos. Y además cada día pueden llegar a salir de aquí más de 1.000 kilos de mercancía que se distribuyen por todo el país. Es una opción para luchar contra la recolección ilegal. La recolección ilegal es muy difícil de evitarla, es muy difícil, y más cuando hay puntos donde ellos saben que pueden introducir el producto. Nosotros aquí no compramos a personas sin licencia, por lo tanto nosotros aquí lo que es la venta la tenemos solucionada, pero claro, tienen que solucionar la recolección. Es una riqueza muy grande la que generan nuestros pinares, que se las están llevando a otras zonas, dígase Aranda, dígase Burgos, dígase Madrid, porque allí sí que se puede comprar. Acaban de ver la apertura del año jubilar en Burgos. A las 11 de la mañana se abría la puerta del perdón de la catedral. Comienza así un tiempo de celebración concedido con motivo además del 8º centenario de ese templo, de la catedral burgalesa. Noelia Ordóñez. El Papa Francisco otorgó el año jubilar a la Archidiócesis de Burgos con motivo de los 800 años de la colocación de la primera piedra en la Catedral de Burgos. Un tiempo de peregrinar, celebrar y compartir. Debido a la emergencia sanitaria que vivimos, el acto ha comenzado en la Capilla del Santo Cristo de Burgos, imagen a la que se atribuye el milagro frente a la peste que asoló la ciudad en el siglo XV. Pero el rito más destacable de la celebración ha llegado con la apertura de la Puerta Santa del Perdón por el administrador apostólico don Fidel, quien ha sido arzobispo de Burgos en los últimos 5 años y que hoy se ha despedido en esta Eucaristía. Y tras este acto de adoración, os he querido, os sigo queriendo y con la ayuda de Dios os querré siempre. Por consiguiente, unidos todos en el Señor, hasta siempre. Igual que las clases en los colegios, las catequesis siguen adelante, aunque con muchos cambios respecto a hace tan solo unos meses. Los grupos se han reducido, los padres asumen más responsabilidad y algunos jóvenes avanzan contenido desde casa. Los centros parroquiales siguen abiertos. Es verdad que el volumen de personas que acude ha disminuido. Se han adaptado las aulas, siendo creativos. Que haya grupitos pequeñitos de 6 o 8, no más de 8 personas, y todos, si es posible, que sean del mismo colegio y de la misma clase. Los de primer curso están en casa y dan la denominada catequesis en familia. Cada semana la catequista les envía lo que tienen que hacer en casa y luego una vez al mes es presencial en la iglesia, que es un templo muy grande. En este curso en la parroquia de Santo Tomás de Ávila cuentan con más catequistas, algunos de ellos doblan turno, aunque se ha reforzado la ayuda de los padres. Ellos también son transmisores de la fe y que en estas circunstancias pues se les ha avivado un poquito eso,
cosa que a lo mejor antes pues, lo dejaban más en manos de la parroquia. Se suspendieron las comuniones en mayo y se llevaron a cabo en agosto y septiembre. Las confirmaciones eran en junio y las realizarán en unas semanas. Ellos reúnen a más de 300 jóvenes. El año pasado entraban por la misma puerta unos 100 muchachitos y ahora entran lo más 25, 30 y en grupitos cada 2 o 3 minutos entra uno y a la hora de salir lo mismo. Orden y educación en valores, en los que dicen les marcará en su día a día. Esta tarde a las 4:20 pueden ver en esta cadena la final del circuito de novilladas de Castilla y León que se celebra en la Plaza de Toros de Medina del Campo. También podrán disfrutar mañana domingo de la última novillada picada. Y hoy nos despedimos con las noches de Clunia, un ciclo que ya ha comenzado en Burgos y antes que en ediciones anteriores. Durante todo el mes, cada viernes habrá espectáculos en los que no faltará el humor y las reivindicaciones. Anoche ellas, las XL, hicieron reír al público destrozando los estereotipos de género. Más información en ciltv.es.